Somos incorregibles, insobornables, revolucionarios. Somos más que políticamente incorrectos. Somos la Tribuna Radio, las voces de la disidencia. Hola, soy José L. Sánchez, soy periodista y dirijo La Tribuna de España. Estoy aquí para haceros una recomendación de lectura para este verano. Si de verdad te preocupa la pérdida de valores, la transformación que está sufriendo la sociedad, si sabes que existe una agenda global pero no conoces bien cuál es el enemigo, cómo lo organizan, de qué manera nos adoctrinan, te recomiendo que leas Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, un manual de trinchera, un libro escrito por José Antonio Bielsa. De verdad que no te defraudará. Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial. Un manual de trinchera. Escrito por José Antonio Bielsa. A la venta en Amazon. Da comienzo Va la Raza, el programa patriótico dominical de la Tribuna Radio. Al micrófono José Antonio Bielsa. Un tiempo para vivificar el espíritu patrio y compartir con todos ustedes el entusiasmo de ser español. Buenas noches, carísimos oyentes, y bienvenidos un domingo más a este espacio disidente. Hoy en Va la Raza hablaremos de la España actual y la protección de los espacios sagrados. Y tras el vigorizante intermedio musical, ofreceremos nuestra carta de recomendaciones de la semana, seleccionando y comentando un libro, una película y una obra musical, especialmente indicados para estimular la españolina, ese compuesto sanguíneo cuyo nombre no encontrarán en ningún glosario médico, pero que a fe nuestra vibra en las terminaciones nerviosas de cada español bien nacido. Pero antes, nuestra pequeña lección de historia de España. No podremos amar España si no la conocemos en sus aspectos más elementales. España púnico-griega, colonias extranjeras. Tiempo al tiempo vinieron a establecerse varias de ellas en las costas del sur y del este de la península. Estas fueron fenicias o griegas. Entre las primeras cítanse como principales las de Gadir, Cádiz, Málaga, Hispalis, Sevilla, Córdoba, Martos, Adra, etc. Tiénese a los fenicios por los primeros civilizadores de las tribus iberas, a las cuales debieron comunicar las industrias más necesarias para la vida, el alfabeto, el arte de extraer de las minas y elaborar los metales, cuyos artefactos, sobre todo armas, cuchillos, hachas, martillos, etc., irían reemplazando a los de piedra, de que se habían servido hasta entonces. Desgraciadamente, al par que los primeros elementos de su cultura material, comunicaron también a aquellas tribus sus creencias, y con ellas el culto sanguinario a Baal Moloch y el culto obsceno a Astarte. Un culto, el de Baal, que todavía sigue vivo en España, y es triste confirmarlo. Más adelante, así y todo, cuando algunas de aquellas colonias quisieron avasallar y oprimir a los indígenas, estos llamaron a su auxilio a los cartagineses, quienes acabaron por dominar y establecerse en algunos de los puntos ocupados antes por sus hermanos de origen los fenicios, a quienes expulsaron por fin de España. Cítanse como las más notables entre las colonias griegas la de Rodope, Rosas, fundada por los rodios, las de Emporion, Ampurias y Artemisium, Denia, que lo fueron por los foceos o focenses, establecidos ya en Masilia, Marsella, y la de Sagunto,
Murviedro, que lo fue por los habitantes de Zante. Al igual que los fenicios, comunicaron sus artes, su cultura y su falsa religión a las tribus, que también principalmente iberas, con las cuales estuvieron más en contacto. Créese que nuestra península debió los nombres de España y Hesperia, con que fue conocida en la antigüedad aquel a los fenicios y a los colonizadores griegos el segundo. Hasta aquí nuestras lecciones elementales de historia de España de hoy. Pasemos pues a nuestro tema monográfico de hoy: España y la inviolabilidad de los lugares sagrados. Tema de rabiosa actualidad, tristemente, y del que vamos a hablar con el debido respeto que se debe tener a las cosas santas, de la que, por cierto, tan ayuna anda la España actual. Y no lo vamos a hacer como lo haría el cura que predica desde el púlpito a su feligresía, sino como el patriota ofendido y herido de ver cómo las cosas más santas de su madre patria España, día sí y día también, son vejadas y arrastradas por el fango abyecto. Profanaciones de capillas, asaltos a iglesias, pintadas y agresiones contra el patrimonio eclesiástico suponen no solo un claro ataque cristófobo contra la catolicidad, sino una manifestación del odio antiespañol que corroe las células de un tejido social cada día más enfermo y acomplejado. Basta ya de complejos, basta ya de infundados sentimientos de culpa. Toda la grandeza histórica de España, carísimos oyentes, se la debemos a la Santa Cruz, el español descontento de nuestro tiempo, que discrepe de las novísimas innovaciones del globalismo aplanador, o juzgue o critique cualquier manifestación de los nuevos paradigmas del nuevo orden mundial, bien puede ser acusado de delito de odio por ello. Pero hay de aquel que profane una capilla, ridiculice la cruz del Divino Maestro, o proceda a vejar las bellezas del catolicismo. Ese sujeto o sujeta posmoderno se irá de rositas, feliz como Ulises, y aquí no habrá pasado absolutamente nada. La actual epidemia cristófoba que asola España, profanando sus lugares más santos, es bien sintomática de la metástasis a la que nos ha llevado un cáncer llamado liberalismo, de infaustas consecuencias. ¿Pero qué es el liberalismo? ¿En qué consiste este subproducto del espíritu francamente contrario a los intereses de España? El grueso de los liberales de España seguramente ni siquiera conoce la filosofía de este movimiento, así que la vamos a exponer brevemente en unas pocas líneas para clarificar sus postulados. Así que el liberalismo, tal y como hoy lo conocemos, ya saben ustedes que tomaría forma en los siglos XVII y XVIII, a través de autores como Adam Smith, Montesquieu o Locke, quienes continuaron y modificaron a su vez el trabajo de los pioneros del pensamiento moderno. Allí tenemos a Maquiavelo, a Hobbes. Los principales componentes del liberalismo, resumiéndolo mucho, son 4. El primero, el liberalismo se ubicaría en el movimiento de la secularización política, es decir, el pensamiento liberal reivindica la independencia de la política con respecto a la religión, de modo que la cuestión religiosa pasa a convertirse en asunto privado y por lo tanto lo espiritual pierde su primacía. Y lo espiritual, carísimos oyentes, no nos engañemos, es lo que ha hecho grande a España. De este modo, la política liberal, en cuanto procede a su manera, revaloriza y piensa a partir del mismísimo hombre, en vez de partir de un orden natural creado por Dios. Y es aquí, en estos primeros ataques erosivos a la ley natural, cuando empiezan a fraguarse pues esos nuevos paradigmas que van a desolar el mapa de aquí a unas décadas o siglos. Segundo punto. El liberalismo rebaja los fines de la política. La política, de este modo, deja de tener por objeto la excelencia de la persona
y pasa a ocuparse de los derechos de cada individuo. Pero para garantizar la paz civil y la libertad individual, hay que tomar a los hombres tal y como son. Y esto va a ser traumático, porque al tomar a los hombres tal y como son, se renuncia a la idea cristiana, es decir, clásica, que defiende que el hombre está destinado por naturaleza a la virtud. No gusta el liberalismo de las personas virtuosas. Su gran aspiración es estructurar la sociedad a partir de la libre aspiración de cada cual con respecto a sus intereses. Este cambio, emanado del derecho natural moderno, hace que el liberalismo insista en los derechos del hombre y no tanto en sus deberes. Cada cual debe definir su interés, cada cual debe de mirar por su bolsa bien llena. En consecuencia, el tercer punto permite afirmar que dichos derechos individuales van a fijar los límites del poder del Estado. El poder político es el enemigo natural de los derechos del hombre, dicen, en especial de la libertad, y es importante limitarlo. He aquí el objeto de la teoría constitucional liberal clásica, que predica la división de los poderes, la división o separación de Montesquieu. Mediante la disposición de las cosas, así el poder detendrá el poder, y la supremacía del derecho para eliminar arbitrariedades y sustituir la sujeción a amos por la obediencia a las leyes. Esto, carísimos oyentes, nos va a llevar a la gran consecuencia, y es que la limitación del poder va a suponer igualmente restringir su extensión. Así, el liberalismo va a despolitizar áreas enteras de la actividad humana. Y la religión y la moral, desde luego, pasan a ser estratos difusos, lo mismo que la economía. Esto es dramático y sus consecuencias, como vemos hoy en día, son catastróficas. Por si todavía quedara alguna duda, les vamos a recomendar la lectura de un brillante ensayo de Patrick J. Denehen, profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame, Indiana, USA, titulado ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? Es un ensayito muy asequible que en apenas 200 páginas expone las claves de este fenómeno tan peculiar. El autor dibuja en trazos certeros los fundamentos de la visión del hombre y de la sociedad propia de la filosofía liberal, su individualismo y su estatismo. Se abordan los problemas de la democracia liberal, pero también la crisis de las humanidades, el vigente paradigma tecnocrático y su impacto en la ecología, los retos de una economía injusta, etc., y algunas pautas para lograr un liberalismo genuino. Un liberal escribiendo sobre el liberalismo. ¿Vamos a temblar? En absoluto. Es una opción alternativa, es una opción que presupone un nuevo modelo para enfrentarse a esta situación. Escrito por un experto en Tocqueville, otro famoso liberal, sin duda el más notable de todos, y que de nuevo, insistimos, puede ayudarnos a comprender la situación actual. Pero volvamos a la España de hoy y a la inviolabilidad de los lugares sagrados. Liberalismo, violación de lugares sagrados. Demasiadas cuerdas para un solo violín, máxime cuando este violín no es demasiado virtuoso. Así que me gustaría traerles, carísimos oyentes, un texto de referencia relativamente próximo en el tiempo, como es el Concordato Español de 1953. Y me gustaría asimismo leerles el capítulo 24, Concordato, artículo 22, sobre la inviolabilidad de los lugares sagrados. Muchas gracias. Lugares sagrados, ¿qué son? Pues los lugares sagrados son aquellos edificios o solares destinados al culto divino o a la sepultura de los fieles, por la consagración o bendición prescrita en los libros litúrgicos.
Estos libros son el ritual y el pontifical. Redúcense pues los lugares sagrados a los templos y a los cementerios. Templos y cementerios. ¿Cuántas profanaciones, verdad, han tenido lugar en los últimos años a cementerios? Tremendo. Los templos o lugares destinados al culto divino se dividen en iglesias y oratorios, por razón del sujeto en cuyo favor se erigen. Las iglesias y los oratorios públicos siempre son lugares sagrados en estricto sentido canónico, porque siempre han de consagrarse o bendecirse con bendición constitutiva, que los hace cambiar de naturaleza jurídica, convirtiéndolos de lugares profanos en reservados exclusivamente para usos de culto, con todos los demás efectos consignados en el Código Canónico. Pasamos y omitimos unas líneas y vamos ahora al tema de las inmunidades. Los lugares sagrados están exentos de la jurisdicción civil y en ellos ejerce libremente su jurisdicción la autoridad eclesiástica. ¿Les suena esto? Esto no quiere decir que todos los lugares sagrados sean propiedad de la Iglesia. Pueden ser de dominio de una persona jurídica civil, como la Diputación Provincial, el municipio, en fin. Así lo son muchas veces los cementerios. Muchos cementerios secularizados, donde la imagen de la cruz, pues bueno, es borrada, ¿no? Pero ojo, si son propiedad de la Iglesia, esto es, de una persona moral eclesiástica, están sujetas exclusivamente a la jurisdicción de ella. Si son del Estado de otras personas, en cuanto a los efectos canónicos, están sometidos únicamente a la jurisdicción eclesiástica. Pensemos en el caso de Francia, ¿no? Donde el patrimonio eclesiástico pues está en manos del Estado, pero no así en España. Y llegamos al punto 395, Derecho Concordato, artículo 22, sobre inviolabilidad. Queda garantizada la inviolabilidad de las iglesias, capillas, cementerios y demás lugares sagrados, según prescribe el Canon 1160 del Código de Derecho Canónico. Profanadores en cueros que asaltáis capillas, jóvenes díscolos y cristófobos, verdaderos gamberros que dedican los fines de semana a hacer todo tipo de estropicios. Igual que no destrozaríais vuestras casas, por favor, respetad el patrimonio eclesiástico. Así y todo, el texto aborda pues otras cuestiones como la entrada de la fuerza pública, la ocupación, la demolición, la expropiación forzosa también en favor de la Iglesia, el cuidado de la seguridad y sanidad y, muy importante, en el punto 402, la pena por la violación del lugar sagrado. Ley del 24 de abril de 1958. Cito: al Código Penal se añadirá artículo 496 bis, salvo lo dispuesto en el artículo 491, el que quebrantare la santidad de un lugar sagrado, edificio religioso u otro inmueble protegido por dicho privilegio, por ley especial o convenio internacional debidamente ratificado, incurrirá en pena de arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas. Hablamos, por supuesto, del dinero de la época. Si el reo fuese funcionario público o agente de la autoridad y obrase con abuso de su cargo, prisión menor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas. Hasta aquí el texto del Concordato Español de 1953. Un texto no por elocuente y esclarecedor, menos sintético al respecto. Invitamos a todos los españoles de bien a que estén atentos y expectantes. Si no defendemos nuestro patrimonio eclesiástico de los ataques de los impíos, ¿quién lo defenderá? Los bienes eclesiásticos de la Santa Madre Iglesia nos hacen también acreedores de su goce y disfrute.
obviamente destinado a un fin espiritual. Reflexionemos pues sobre todo esto y miremos las cosas con más respeto, como lo hacían nuestros padres, todavía más nuestros abuelos y muchísimo más nuestros bisabuelos. Y vamos a pasar así al intermedio musical. Somos los margaritos.
Acabamos de escuchar en efecto el coro y mazurca de los marineritos, de esa zarzuela sensacional llamada La Gran Vía, del maestro Federico Chueca, también escrita en colaboración con Joaquín Valverde, otro músico muy erudito. La zarzuela, el género chico, cuántas emociones, cuántos sentimientos encontrados, qué momentos tan inolvidables. Unas palabras, pues, sobre la zarzuela. La zarzuela es algo muy español. Y si en el siglo XVIII la palabra era sinónimo de comedia con intermedios, a mediados del siglo XIX pasa a convertirse en un claro equivalente de la ópera cómica al estilo italiano o de la opereta en el caso francés. Son piezas de 2 o 3 actos, en ocasiones con partes habladas, género grande, de intriga más o menos desarrollada y muy expresivas. También hay obras de menor envergadura, más pequeñas, en un acto, o tal vez 2, siempre invariablemente cómicas y pintorescas. Aquí estaría el género chico, ¿no? La zarzuela grande, la zarzuela del género chico, invariablemente son fascinantes y fascinadoras. Estos géneros han sido ilustrados por maestros realmente importantes. Ahí tenemos a Rafael Hernando, un discípulo de Carnicer, a Joaquín Gaztambide, a Emilio Arrieta, a Cristóbal Audriz, a José Incenga, a Fernández Caballero, autor del Dúo de la Africana, al muy ambicioso Pedro Miguel Márquez, que también abordó el género grande en El Anillo de Hierro, a nuestro maestro Chueca, quizá el mejor de todos, sublime, sensacional, a Tomás Bretón, por supuesto, y bueno, que dejó la verbena de la paloma, ¿no? Otro gran clásico. Y por supuesto tampoco olvidemos a Ruperto Chapí, que siempre sale en los escenarios tan revigorizado. Y ahí tenemos La Revoltosa o El Rey que rabió. Bueno, la zarzuela va a tener una continuidad muy amplia en el siglo XX a través de las obras de gente como Pablo Luna, Moreno Torroba, en fin, el propio Usandizaga, Amadeo Vives, etcétera, etcétera. Pero en el caso de La Gran Vía, insistimos, este coro y mazurca de los marineritos es un perfecto timbre de gloria del género y no nos cansaremos de escuchar una y otra vez. Y llega el momento de pasar a nuestra carta de recomendaciones de la semana. Así que a ver qué tenemos hoy. Sí, muchas gracias. Un libro de Andrés García Carro, Reflexiones a la luz de la fe y 12 poemas religiosos, editado por el grupo Letrame. Unas palabras sobre su autor, don Andrés García Carro, nacido en La Coruña en 1968, reside desde 2017 en Palma de Mallorca. Gracias, Andrés, por enviarnos este libro que con mucho gusto vamos a comentar. Don Andrés es autor de algunos libros como Contra la demoniocracia, Por Dios y por España o Por amor a España. Estamos hablando sin duda de una de las plumas más significadas del panorama literario actual. Este libro recoge más de 200 reflexiones que el autor escribió en su muro de Facebook desde abril de 2017 hasta agosto de 2018. Claro y conciso, García Carro aborda en primer lugar temas propiamente religiosos: la fe, la gracia, el pecado, la confesión, la salvación. Arremete seguidamente contra el liberalismo y otros ismos maléficos de nuestro tiempo, y concluye a modo de corolario con un vibrante alegato en pro de la verdad. Cierran el estupendo libro 12 poemas en los que el autor nos muestra una faceta más personal de su religiosidad, hablándonos, por ejemplo, de sus peregrinaciones a Fátima y a Santiago de Compostela y rindiendo tributo a algunos santos y doctores de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Muchas gracias, Andrés, por este fantástico libro que vamos a leer en breve, y algunos de sus escollos y reflexiones francamente son sensacionales. Nos apuntamos esta reflexión de don Andrés. Cito:
Quien acepta las reglas de juego de su enemigo ya ha perdido de antemano. Cierro cita. Esto en cuanto al libro. Ahora vamos a pasar a comentar la película seleccionada. Y nuestra película es Segundo López, aventurero urbano, dirigida por Ana Mariscal en 1952. Una fascinante película protagonizada también junto a la propia Ana Mariscal por Martín Ramírez y Severiano Población. Un gran logro que sin duda despertará sus mejores sentimientos. Segundo López es un intento de aclimatar, ¿verdad?, al neorrealismo italiano el cine español. El argumento no tiene desperdicio. Segundo López llega a Madrid procedente de un pueblo de Cáceres con 3.000 duros en el bolsillo, tras liquidar su modesto negocio y con la ingenua pretensión de conquistar la capital. Nada más pisar Madrid, conoce por casualidad a El Chirri, un niño callejero que subsiste de la recogida de colillas y otros menesteres parecidos. Tras un esquivo comportamiento del niño, que intenta robarle su fortuna, Segundo, lejos de denunciarle, le nombra su secretario particular. Va a ser este niño, el Chirri, un fiel colaborador que le va a ayudar en la administración del fajo de billetes, cada día más mermado. La entrañable amistad entre Segundo y el Chirri, esta típica pareja, va a canalizar las aventuras de esta interesantísima película, llena de sentimentalismo y realmente vigorizante en su propósito por sumergirse en la sordidez del submundo de esa posguerra madrileña, con un tacto exquisito del que Ana Mariscal pues ratifica tener, posiblemente sea esta su mejor película, ¿no?, junto a El Camino, la adaptación de aquella otra novela de Miguel Delibes. La película fue un gran fracaso comercial. Resistió apenas 14 días en la cartelera del cine madrileño Rex. Sin embargo, la crítica fue bastante benévola. Tenemos aquí algunas reseñas de las críticas de entonces. Carlos Fernández Cuenca, del Ya, escribe el 6 de febrero de 1953, cito: Segundo López, aventurero urbano, es uno de los filmes españoles de los últimos tiempos en que hemos visto más belleza plástica y más poesía creadora. Cierro cita. Ahí es nada. Cuando se habla del cine español de los años 50 se suele hablar sobre todo de Bardem y Berlanga, pero hay otros muchísimos grandes cineastas con un talento en absoluto menor. Uno de ellos es Ana Mariscal, cineasta y actriz todoterreno especialmente dotada, cuyo Segundo López, aventurero urbano, posiblemente, insisto, sea su mejor película. Por último, nuestra recomendación musical de la semana va a ser uno de esos grandes discos que se han quedado enmarcados verdaderamente en ese canon maravilloso de la gran literatura para la música vocal. Nos referimos a las 7 canciones populares españolas de Manuel de Falla, 1914, en la versión interpretada por Victoria de Los Ángeles, la maravillosa soprano, y al piano Gonzalo Soriano. Es un sello, el sello EMI abordó esta grabación efectuada entre los años 1961 y 62. El disco incluye también La vida breve, El amor brujo y El sombrero de 3 picos. Estamos hablando de un estuche doble con 2 discos. Canciones de Andalucía. Una combinación verdaderamente explosiva, ¿no? Manuel de Falla, nacido en Cádiz en 1876, perteneció al cenáculo de Felipe Pedrell, fundador del nacionalismo musical español. Extraordinariamente dotado, estrenó sus canciones populares españolas en Madrid en 1915 y obtuvo un éxito rotundo. Falla utiliza melodías que conoce de toda la vida, añadiendo fragmentos de piano tan personales
como insustituibles. Se trata verdaderamente de una de esas grandes obras maestras que concentra en quinta esencia toda la sabiduría vocal de Manuel de Falla. Hemos llegado al final y a ti, carísimo oyente, te esperamos cada domingo a las 10 de la noche en este espacio reaccionario al tiempo que revolucionario llamado Va a la Rasa, un programa de la Tribuna Radio. Les ha hablado José Antonio Bielsa. Buenas noches.